Hola chicos, en este video veremos la estructura básica de un programa en C++. Para comenzar, en nuestro IDE, comenzaremos creando un simple archivo de código. Verán que directamente nos crea un espacio en el cual podemos empezar a programar sin pedirnos ni ningún otro requisito. Empezaré escribiendo la sintaxis básica y después procederemos a analizar cada una de las líneas de código. Y no podemos comenzar de otra forma que no sea con nuestro clásico Hola Mundo. Dentro de nuestro IDE de C++ tenemos varias opciones. Podríamos comenzar guardando nuestro proyecto, en este caso nuestro archivo, para no perder cambios que pueden suceder por cerrar el programa, por un fallo de luz. Esto es recomendable hacerlo periódicamente para no perder avances en nuestro proyecto. Le daré un nombre donde podemos identificar qué tipo de proyecto se trata. Y de esta manera, aunque se llegara a apagar el equipo o cerrar el programa, nuestro código no se perdería. Otra de las opciones que estaremos utilizando con frecuencia, y más hacia la parte central, tenemos las herramientas de compilación. La primera únicamente es realizar una compilación de nuestro programa, con la cual podríamos verificar que no tengamos ningún error o ningún warning de nuestro programa. El siguiente botón sería ejecutar la última compilación o la compilación anterior que tengamos, con lo cual estaremos viendo el resultado de ese código. La siguiente herramienta es las dos anteriores combinadas. Primero realizará una compilación de nuestro archivo y si todo está correcto, procederá a ejecutar esa compilación. Y en dado caso de que haya algún problema, si estamos trabajando con bibliotecas o notamos que algo no está funcionando de manera correcta, reconstruir el proyecto nos podría ser una solución a ese problema que se nos presente. Cuando veamos que nuestro código está bien escrito, no tiene errores, sin embargo no compila, podría ser porque hubo algún problema en alguna de las compilaciones anteriores y se llegó a dañar el proyecto. Aunque al principio lo más probable es que sí tengamos algún error en nuestro código y simplemente no nos demos cuenta. Okay. Ahora procederemos a analizar cada una de las líneas aquí presente. La línea 1 tenemos gatito, hashtag, numeral, como lo conozcan, y la palabra reservada include. Esto que vemos al inicio es una directiva de preprocesamiento, con la cual estamos indicando, incluso antes de compilar, estamos indicando al preprocesador de nuestro lenguaje que tiene que realizar una acción antes de llegar a la compilación. En este caso es agregar, es incluir la biblioteca IOStream. La biblioteca IOStream se refiere al input output stream, es decir, que esta biblioteca nos va a ayudar a todo lo relacionado con la entrada y salida de datos.
Algo muy útil en programación es utilizar comentarios. Tenemos con una doble diagonal los comentarios de una sola línea. Esto quiere decir que todo lo que pongamos delante de esa doble diagonal lo tomará como un comentario. Pero si damos un salto de línea y continuamos escribiendo, ya no lo tomará como parte de un comentario. ¿Pero qué es un comentario? Un comentario es texto que nuestro compilador directamente ignorará, o más bien no tomará como parte del programa, por lo cual no lo compilará. Por ende, podríamos escribir en cualquier otro lenguaje utilizando cualquier otra sintaxis diferente al lenguaje de programación que estemos utilizando y no afectará el resultado final de la compilación y por ende de la ejecución. Para nosotros como desarrolladores nos sirve para poner explicaciones, para indicar puntos importantes en nuestro programa, para cualquier cosa relacionada que queramos retomar más adelante, ya sea para revisar, para acordarnos qué hacía esa parte del código o para indicar que aún no hemos terminado en alguna sección. En este caso empezaremos utilizando los comentarios para poner estas explicaciones de qué hace cada una de las partes de nuestro programa. Pero si necesitamos poner una explicación muy extensa, estar poniendo en cada una de las líneas la doble diagonal para utilizar un comentario, pues podría llegar a ser algo molesto e incluso podríamos llegar a equivocarnos y no poner alguna doble diagonal o comentar alguna línea que sí debió haber sido parte de nuestro código. Por lo cual también tenemos los comentarios de múltiples líneas, el cual empieza de una manera similar, pero el segundo carácter es un asterisco. Siendo diagonal asterisco la instrucción o el conjunto de caracteres con el cual indicamos que comienza un comentario en bloque o de múltiples líneas, y podemos ver que al abrir un comentario de múltiples líneas, todo lo demás que sigue, incluso aunque esté en líneas siguientes, lo toma como un comentario. Y esto es debido a que no hemos indicado o no hemos puesto los caracteres de cierre, que son los mismos pero al contrario. Ahora primero el asterisco y después la diagonal. Por lo que todo lo que esté dentro de estos caracteres se tomará como un comentario de múltiples líneas, las que necesitemos hasta llegar a los caracteres de cierre. Son las dos opciones con las que contamos para crear comentarios en nuestro código. Antes de agregar los comentarios, dejaré unos segundos en pantalla el código para que lo podamos ver cómo quedaría de manera simple antes de agregar los comentarios. También mencionamos el funcionamiento o las características de la biblioteca IOStream.
ahí su nombre, IOStream, hace referencia al input, output, stream. La siguiente línea de código, ahora por todos los comentarios que pusimos, se encuentra en la línea 11, using namespace std. Tenemos dos palabras reservadas, using y namespace. Con esto estamos indicando a nuestro compilador, o vamos a utilizar una manera simplificada, digamos, de utilizar objetos, funciones que se encuentran en este caso en std. Los namespace, o traduciéndolo, los nombres de espacio, son estas simplificaciones a la sintaxis completa que deberíamos utilizar. Si no lo utilizáramos, si no definiéramos este namespace, por ejemplo, cout, que lo explicaremos más adelante, pero de manera breve nos permite mandar mensajes a la consola, tendremos que indicarlo de la manera completa como std cout. Como este tipo de elementos los vamos a estar utilizando con bastante frecuencia, podernos ahorrar esta parte de la línea de código std significará un ahorro de tiempo y trabajo al momento de estar programando. Sin embargo, a pesar de significar un ahorro de tiempo, el uso de los namespace en proyectos bastante más complejos no es tan recomendado, ya que define de manera general para todo nuestro programa estos namespace. Y si en nuestro proyecto estamos utilizando varias bibliotecas con diferentes características, es muy probable que más de una de esas bibliotecas contenga una función, contenga un objeto que se llamen igual. Y al no utilizar la sintaxis completa, puede que no se asigne o no se tome la función u objeto necesario de la biblioteca correcta. Y esto podría causar errores de funcionamiento o directamente algún error de compilación. Si bien al inicio nos es un tanto más simple utilizar los namespace, no es tan recomendable cuando estemos trabajando en proyectos bastante más complejos. Por ahora lo utilizaremos, ya que nos ahorrará un poco de tiempo y de código para poder avanzar con definiciones o conceptos más relevantes.
Continuamos con la ahora línea 21, int main. La función main es muy importante en la mayoría de lenguajes de programación, ya que indica realmente la parte de nuestro código que va a ser ejecutada. Todo lo que esté fuera de la función main, si bien es importante y en algún momento se utilizará, puede que contengamos elementos de código fuera de esta función que, dependiendo de la ejecución que se dé, puede que nunca se utilice. Sin embargo, todo lo que esté dentro de la función main será ejecutado. Analicemos su sintaxis. Si bien como la función main es una función de las cuales analizaremos su estructura más adelante, es una función especial, la cual tiene ciertas reglas diferentes a las de una función normal para ser definida, para ser construida. Empezamos con un valor de retorno, que tiene que ser un valor int, es decir, un valor entero, seguido de la palabra main. Y aquí es muy importante escribirlo tal cual para que nuestro compilador la reconozca. Seguido de un par de paréntesis con los cuales podemos identificar muy fácil cuando se trata de una función, ya que aparecerán este par de paréntesis. Y aunque es común que la función main vaya con paréntesis vacíos, es decir, no se le defina parámetros, no tenga argumentos que le podamos pasar, sí podríamos llegar a tener otros elementos dentro de los paréntesis que veremos más adelante. Seguido de una llave de apertura y su correspondiente llave de cierre. Estas llaves son muy importantes ya que definen el alcance de esta función, es decir, desde qué línea se va a ejecutar hasta encontrar su correspondiente llave de cierre, con lo cual ese sería el alcance de la función. No pasará más allá de su correspondiente llave de cierre. Ahora, este primer int en nuestra línea nos define o indica al sistema y a quien manda a llamar a la función que cuando se manda a llamar a la función debe de estar a la espera de una respuesta. ¿Qué respuesta? Este tipo de dato indica que la función, cuando termine de ejecutarse, devolverá un valor entero, por lo que quien la mande a llamar debe de estar a la espera de recibir ese valor entero. Cuando reciba esa respuesta, se sabrá que la función terminó de ejecutarse y el sistema podrá continuar con lo siguiente. Este valor de retorno va muy relacionado con una línea más abajo, que es la palabra reservada return. Si nosotros indicamos un valor de retorno para una función, siempre debemos de terminar con return. Si estamos indicando un valor entero como valor de respuesta, debemos de terminar devolviendo un número entero. La función return devolverá lo que sea que esté a su derecha. Y como la palabra reservada return indica que ya terminó esa función, también es importante que no puede haber nada más después de la palabra return. Incluso nos los podría llegar a tomar nuestro IDE o el compilador como un error y no dejarnos compilar nuestro código. Así que debemos diseñar nuestras soluciones para que lo último en la función sea siempre y únicamente return. Agregaremos estas notas a nuestro código.
También, aunque como lo habíamos mencionado, la función main suele ir sin parámetros definidos, podemos llegar a encontrarnos esta estructura o alguna similar, en la cual vemos que se definen dos parámetros, por lo cual necesitamos pasarle los correspondientes dos argumentos, siendo el primero uno de tipo entero llamado argc, el cual sería un nombre acortado para argument count o contador de argumentos. Esto debido a que el siguiente argumento es un arreglo, lo sabemos por el par de llaves cuadradas, de tipo char, llamado argsv, y este sería un nombre acortado para argument vector, en el cual podremos definir una cadena, en este caso, de caracteres almacenados en un argumento, ya que dentro de ese arreglo podremos tener varios argumentos, y para eso nos servirá nuestro argc, para indicar o saber cuántos argumentos se encuentran dentro de este arreglo de caracteres, para después poder extraerlos y utilizarlos donde los necesitemos. Aunque podemos encontrar una estructura de este tipo, si la necesitamos definirla, lo más común es encontrar nuestra función main sin argumentos. Con eso llevamos el inicio de nuestra función main. Recordando que tenemos definido el namespace de std. Continuando, uno de los primeros elementos que utilizaremos será el cout. Cout está contenido dentro de la biblioteca iostream y, más específico, dentro del std. Retomando, si no tuviéramos definido el namespace std, tendríamos que utilizar la sintaxis completa. Lo definiré primero en el código. Para poder comparar que son exactamente igual, con la diferencia que en la línea 44 sí tenemos definido la estructura completa. Ahora lo pasaré en el código para que este ejemplo no nos afecte. Y podríamos definir que std es el namespace o el nombre de espacio donde se encuentra, en este caso, el cout. También std contiene a muchos más elementos, como uno de los próximos a utilizar, cin, para la entrada de datos.
y los dos puntos que estamos utilizando en el STD es el operador de resolución de ámbito, con el cual, como su nombre lo indica, vamos a ponerlo antes del elemento a utilizar para indicar el ámbito o en donde está contenido ese elemento. En este caso el elemento es out y está contenido en std. Como lo mencionábamos al inicio con el using namespace, si tenemos más de una biblioteca, es probable que puedan llegar a contener algún elemento con exactamente el mismo nombre. Indicando de la manera completa, utilizando el operador de resolución de ámbito, quedaría perfectamente claro a qué ámbito, a qué biblioteca nos estamos refiriendo. Pero si no la utilizamos, el compilador utilizará la primera que se encuentre y puede que no sea la que nosotros necesitábamos en ese momento, generando así un error o permitiendo la ambigüedad en nuestro código, lo cual no debería de suceder en programación. Así que lo indicaremos. Como tenemos definidos nuestro namespace std, utilizaremos la forma abreviada. Ahora, cout, y lo anotaremos, aunque lo veremos más adelante, cout nos servirá para mandar datos, en este caso a la consola. Junto a cout tenemos el operador menor que o nuestro operador de salida, el cual nos servirá para lo que esté del lado derecho mandarlo hacia la salida por la consola, y su contrario, el elemento cin y el operador de entrada o mayor que nos permitirá tomar lo que esté en esa salida, que será la consola, y pasarlo al elemento que esté del lado derecho. Comúnmente utilizaremos una variable para captar lo que esté en la consola. Por ahorita nos quedaremos con el cout como primer ejemplo. Con esta estructura podremos mostrar datos en consola, así que le agregaremos su correspondiente definición. Aunque no los utilicemos en este programa, los definiremos al mismo tiempo, el operador de entrada y el operador de salida. Los definiremos al revés. Para que coincidan el operador de salida y el operador de entrada, tomando como referencia la consola y nuestro programa. Terminamos con la palabra reservada return. Como lo mencionábamos
al definir la función main, la función principal, estamos indicando que al terminar la función main nos va a devolver un valor entero. Y la característica de devolver un valor está asignada a la palabra reservada return. Ahora bien, podemos definir o podemos devolver cualquier número entero. Por estándar, por convención, se utiliza el valor de 0 para indicar que la ejecución se llevó de manera correcta, que no sucedieron errores y la compilación terminó sin ninguna complicación. Podemos también utilizar cualquier otro valor de 0 para definir diferentes situaciones diferentes a una ejecución correcta que pueden llegar a suceder durante la ejecución. Podría ser una mala ejecución, podría ser que no se obtuvieron los datos necesarios o simplemente se obtuvo un resultado diferente al ideal. También sería importante especificar que el valor devuelto que el tipo de dato que devolvamos coincida en tipo de dato al momento de definir la función, ya que si no coinciden será un error y no compilará nuestro programa. Además de que el valor 0 Y con esto terminamos el análisis de la estructura más simple que podríamos programar en C++. Iré recorriendo el programa de manera breve para que puedan tomar sus anotaciones. También podrían pausar el video para tener más tiempo en cada una de las secciones. Y con eso terminaríamos este video.